nombre es José Antonio Méndez y os doy la bienvenida a un nuevo episodio de Comentarios desde la Barrera. Hoy nos visita de nuevo Diego César Pedrera para hablarnos del crimen de Berzocana, también conocido como el crimen del hacha, que tuvo lugar en las Navidades de 1879 y en el que fueron asesinados de la manera más terrible 6 miembros de la familia formada por el matrimonio entre Dolores Flores y Fulgencio Díez. Por no librarse, no se libró ni la criada. César nos revelará los detalles de este suceso que conmocionó no solo a la localidad de Berzocana, sino a todo un país que comenzaba a transitar por el periodo histórico de la Restauración. Os dejo, por tanto, en compañía de Diego César Pedrera y de su sección En la brecha. En la brecha, con José Antonio Méndez y Diego Pedrera. Don Diego César Pedrera, buenas noches y bienvenido de nuevo a Comentarios desde la Barrera. César, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Méndez. Encantado de volver a hablar contigo esta noche. Supongo que con la calefacción ya metida o encendida, ¿no? Porque se nos ha metido el frío en casa y hace un frío que pela, ¿no, escritor? Nosotros estamos aguantando todavía para que venga lo gordo, porque como está la luz, al precio que está la luz, todo lo que te puedas ahorrar, pues eso que te llevas por delante. Cualquiera se arriesga, ¿no?, a poner aquí la calefacción. Bueno, César, Sí. pues hoy inauguramos temática dentro de tus colaboraciones en el podcast. Hemos hablado ya en episodios anteriores de las Urdes y de los héroes de Covadarsa, y hoy nos traes un episodio truculento que tiene que ver con un horrendo crimen que tuvo lugar en la localidad cacereña de Berzocana, en la Sierra de las Villuercas, la madrugada del día de Navidad de 1879. Y es que, César, esta temática de los crímenes extremeños junto a las peripecias, ¿no?, de nuestros paisanos que cruzaron la mar Océana en busca de gloria y fortuna en el Nuevo Mundo, es una de tus especialidades. Llevas ya algunos años divulgando estos temas en colaboraciones con algunos medios de comunicación. ¿Por qué te ha dado tanto por crímenes como por conquistadores, César, antes de entrar en materia? Vamos a dejar un poco los conquistadores aparte y nos vamos a centrar en los crímenes, que es donde últimamente pues más tiempo he dedicado. Y creo que, bueno, los crímenes no lo hago porque sea una persona morbosa. Es más, a mí, si te digo la verdad, yo las películas de miedo es que las rehuyo porque realmente me dan eso, me dan miedo. Pero sí que hacen una buena radiografía del pueblo donde ocurren, ¿no? En este caso, el extremeño. Por desgracia, nuestra región cuenta con la lista más larga y más desgraciada de casos que hay aquí o que hubo en España. Y claro, los crímenes no pasan porque sí, porque siempre hay un trasfondo, siempre hay una historia. En el caso de Extremadura, pues bueno, temas del caciquismo, el tema de la miseria crónica del campo, la gente tiene que sobrevivir. Además, aquí en Extremadura es que se mata por cualquier cosa, se mata por un puñado de garbanzos, por una cabra, se mata también por una suculenta herencia. O sea que aquí hay un trasfondo de mucha desesperación. Te hago una pregunta genérica, César. ¿Se mata mucho en Extremadura? O mejor dicho, te reformulo la pregunta. ¿Se mataba antes más que ahora? Te lo digo porque la mayoría de tus investigaciones están centradas en los siglos XIX y primer tercio del siglo XX. ¿Tu impresión cuál es? ¿Se mataba antes más que ahora? Muchísimo más, sin duda. Es que luego hay un concepto que es la muerte como desquite,
que estaba muy asociada. O sea, la violencia como tal en aquella época, bueno, pues era más cotidiana. Los extremeños era un pueblo acostumbrado a morir, bien fuese por enfermedad, bien fuese por hambre, bien fuese por crímenes. Y yo lo que te puedo decir es que de ese siglo XIX y principios del XX nos podemos echar a la cabeza, o sea, las manos a la cabeza, con la cantidad de crímenes que sucedían. Para empezar, ya simplemente en trifulcas tabernarias, o sea, en reyertas de bar, de taberna, podía arrojar perfectamente un saldo de 1 o 2 muertos al día, tanto en la provincia de Cáceres como en la de Badajoz. O sea, que tampoco había una... No es decir, no, bueno, es que Badajoz tenía el índice un poco más elevado. No. Más o menos se daban la mano. Y te hablo de estadísticas del 1900, pues ya te digo, ambas provincias podrían estar en el sexto, séptimo lugar a nivel nacional y hablamos de poblaciones pequeñas, casi siempre. Podemos decir entonces, César, que eres una especie de experto en materia de crímenes. De hecho, creo que estás preparando un libro sobre los crímenes más terribles que han tenido lugar en nuestra región. ¿Cómo va ese trabajo? ¿Cuándo tienes previsto publicarlo? No solo van a ser crímenes, también vamos a meter el tema de los bandoleros, que es bueno, pues un fenómeno bastante arraigado aquí en el bandolerismo, aquí en Extremadura, que también me llama poderosamente la atención y que también podemos decir bueno, que el bandolerismo aquí en Extremadura es la respuesta popular, ¿no? a un Estado fallido, a una región totalmente abandonada por las autoridades, por el gobierno nacional. Y claro, aquí después de la Guerra de la Independencia, pues las cosas vinieron como vinieron. La restauración no hizo sino más que aumentar esa desigualdad que ya había. Y bueno, pues por eso primeramente están los bandoleros y más tarde vienen los crímenes. Y sí, el libro, bueno, ya lo tengo prácticamente enjaretado. Ahora queda el tema de corrección, de meter ilustraciones y a ver si para principios del año que viene podemos sacarlo a la luz. Muy bien, don César. Pues vamos entonces con el crimen de Berzocana, también conocido como el crimen del hacha, donde fueron asesinadas, si no me equivoco, un total de 7 personas. Así que, César, te cedo la palabra. Posiblemente el crimen más atroz de cuanto se conozcan en nuestra región y que el próximo 26 de diciembre, o sea, de aquí a nada, se van a cumplir 143 años. Digo el crimen más atroz, más salvaje, a lo mejor con permiso del de Puerto Urraco, más reciente, ¿no? Durante el verano de 1990. En Puerto Urraco murieron 9 personas asesinadas a disparos de escopeta. Aquí en Berzócana hablamos de 7 víctimas, pero luego a raíz de la sentencia, pues ya veremos que ese número de víctimas pues se elevó notablemente. Hablamos de un hecho terrible, porque es una familia la que muere aniquilada, bueno, es aniquilada totalmente a hachazo, sin piedad, en plenas Navidades de 1879. Y fíjate también que fechas, ¿no? En las Navidades, ¿no? Que se supone que es un tiempo de paz. Y detrás de toda esta tragedia, pues como te he dicho antes, como en la mayoría de los crímenes que he estudiado, pues hay un trasfondo negro de codicia, de envidia, de ignorancia y quizá también la más absoluta desesperación, porque hablamos de tiempos muy difíciles. ¿Cómo ocurrieron los hechos, César? ¿Cuál fue el iter criminis de ese día 25 de diciembre de madrugada? Exactamente, los crímenes fechados como tal
La noche de autos está fechada la noche de la madrugada del 26. Pero nos vamos a ubicar en Berzocana, a ese pequeño pueblo de las Villuercas que hacían mención, a esas navidades de 1879, y nos trasladamos a la casa de don Fulgencio Díez y Mejorado, que está casado con Dolores Flores. Este matrimonio cuenta con 6 hijos, 4 hembras y 2 varones, ¿no?, como se decía antiguamente. Está Providencia, que tiene 18 años, a punto de casarse, ya tenía concertado su matrimonio. Luego estaría Natividad, de 17, Petra, de 15, Ana, de 5 años, y luego pues los muchachos Joaquín, de 9 años, y José, de 11. Este último, durante esas fechas, durante esas navidades, se encontraba en Cáceres estudiando en el domicilio del reputado profesor Alejo Leal, y bueno, pues el profesor lo tenía castigado por haber sacado malas notas y le había prohibido pues que fuera a pasar las vacaciones con su familia. En ese mismo domicilio también viven de continuo Manuela Oliva y José Gilberto Domínguez. Son los criados de confianza, ya digo, que viven en esa casa. Y José Gilberto pues tendrá unos 16 años, 17. De Manuela Oliva no tengo el dato. Don Fulgencio es un rico labrador y un próspero ganadero, quizás de las personas más acaudaladas que haya en Berzocana. Cuenta, aparte de estos 2 criados, pues cuenta con más personal de servicio, trabajadores, gozan del respeto de los vecinos y bueno, que se sepa, pues no tienen enemigos. El día de Navidad, ese día 25, transcurre en un ambiente festivo, ¿no?, de celebración, pues que primeramente a misa, luego comida. Nada hace sospechar la carnicería que vendrá durante la madrugada del 26, y nada, pues la familia se recoge, pues como a eso se meten en la cama como a eso de las 10, 10 y media, y nada, a la mañana siguiente, temprano, ya día 26, antes de que salga el sol, es un jornalero llamado Manuel el primero en llegar a casa de su amo, de don Fulgencio. Accede por la trasera, encontrando la puerta abierta. Tampoco es que repare demasiado, ¿no?, en ese detalle, ¿no?, que la puerta de la trasera está abierta, porque tanto los criados como la familia suelen madrugar. Encuentra todo a oscuras, en silencio, pues decide encender la lumbre de la cocina y se sienta allí a fumar un pitillo, a hacer tiempo. Al poco rato llega otro miembro de la servidumbre, en este caso el mayoral Francisco Domínguez. Este hombre goza de la confianza de don Fulgencio porque lleva ya más de 20 años a su servicio. Francisco se dedica es el que se encarga de la cría y el engorde de los cerdos. Es una familia, la familia del mayoral está muy ligada a la de don Fulgencio, precisamente porque 2 de sus hijos, José Gilberto es hijo del mayoral y vive y se cría en casa de don Fulgencio, y luego también está Primo Antolín, otro de sus hijos, que también está empleado para la familia. Y bueno, pues él también llega, charla con Manuel, los 2 se sientan allí en la chimenea a esperar, y por último es Petra la Peña, que es la recadera de la familia, quien entra en la cocina, y esta mujer ya sí se extraña, ¿no? Se extraña de que nadie de la casa esté en pie, ¿no?, ya a esa hora. O por lo menos Manuela Oliva, ¿no?, que es la sirvienta, y a quien va a buscar a sus aposentos, pues no vaya a ser que se hubiera quedado dormida. Petra la Peña es la primera en barruntar la magnitud de la tragedia. Se acerca hasta la habitación, allí todo es oscuridad y silencio, un silencio total, porque allí no se escucha ni el chirrido de un somier, no se escuchan ronquidos, no se escuchan respiraciones. Es un silencio que embarga, que encoge el alma. Y nada, pues esta mujer llega hasta la habitación de Manuela, la llama, pero nadie le responde. Y ya asustada vuelve a la cocina y avisa a los hombres. Y ya son Manuel y Francisco los que van con una luz, o sea, con un candil, y se asoman hasta el cuarto de la criada y la encuentran en su cama. Pero claro, la encuentran con la cabeza abierta, cubierta de sangre. Fíjate
qué cuadro tan horroroso, porque la mujer presenta ahí 2 profundos cortes en la sien derecha y el ojo de ese mismo lado pues completamente desprendido. O sea que imagínate la impresión de encontrar semejante escena. Francisco Domínguez Cano, César, supongo que en ese momento, en esa mañana donde se descubren los cadáveres, ¿sabemos algo si presenta nerviosismo o algún dato, pues precisamente que delate? No sé si desvelo algo del crimen, pero ¿cuál es su actitud cuando van a por él para decirle que se extraña la criada de que no encuentra a nadie en la casa? Totalmente natural. O sea, Francisco, tanto Francisco como Manuel, como el otro miembro de la servidumbre de don Fulgencio, esta señora Petra los avisa y ellos van y nada hace sospechar de lo que más tarde vendrá, ¿no? Pero tú fíjate, es que a partir de ese momento que encuentran a Manuela Oliva en su cuarto con ese par de tajos en la sien derecha, pues a raíz de ese momento se desata el caos, el miedo, porque todos son lamentos, llantos, incredulidad, porque al reconocer el resto de las habitaciones se descubre la verdadera orgía de sangre que se ha perpetrado aquella misma madrugada. Repartidos por las 2 plantas de la vivienda van apareciendo los cuerpos sin vidas de la familia Die. Allí, en la primera alcoba del piso de abajo descubren a Fulgencio y a Dolores. En la habitación contigua los cadáveres de Natividad y Petra, de esas 2 muchachas de 17 y 15 años. En otra estancia próxima aparece Providencia, esa joven de 18, ¿no?, que se iba a casar. Todos ellos cosidos a hachazos en la cabeza y apuñalados sin piedad, las paredes salpicadas de sangre. Ya en la planta superior es donde encuentran a Joaquín, que ha sido atacado de la misma manera, aunque este niño pues sí que todavía, digamos que aún mantiene un hilo de vida. De toda esa matanza, los únicos que sobreviven son la pequeña Ana, de 5 años, también hija del matrimonio, quien sale ilesa porque la descubren por allí ocultas entre mantas y sábanas, había dormida con sus otras 2 hermanas, y quizá no la tocan porque no la vean, porque estaba allí escondida entre los 2 cadáveres de sus hermanas, entre las mantas, o no repararon en su presencia. Y el otro superviviente es José Gilberto, el hijo del mayoral, el hijo de Francisco, también miembro de la servidumbre, que por lo visto, como dormía en un cuarto, en una alcoba en la planta superior, pues parece ser que hasta allí no accedieron los asesinos. ¿Se sabe, César, quién fue el que abrió la puerta de la casa? Porque claro, tuvieron que tener alguna persona también de confianza por parte del asesino o de los asesinos para acceder a la vivienda, ¿no? Para acceder a la morada. ¿Se tiene noticia de quién fue la persona que dio ese paso, que ayudó en ese crimen? A estas alturas del relato no. Aquí lo que hay es mucha conmoción, mucha indignación, porque cuando el pueblo de Bezzocana despierta y desayuna la noticia, pues todos son carreras, de arriba abajo. Francisco el mayoral es el que avisa al médico, que la verdad que poco puede hacer por los heridos, porque tanto Joaquín como Manuela, que también está mortalmente herida, están desahuciados. Avisan también al cura que puede administrarle la extremunción. Se da parte al juez municipal, al alcalde, que bueno, que yo creo que toman una medida bastante importante, determinante a la hora luego de resolver el caso, porque es que tanto el juez municipal como el alcalde prohíben la entrada o salida de cualquier persona al pueblo, y al mismo tiempo pues se manda recado al juzgado de primera instancia de Logrosán, ¿no?, para que tomen las riendas del caso, porque en Berzocana no hay cuartelillo de la Guardia Civil. Pero claro, aquí hay una distancia, nos tenemos que retrotraer, ¿no?, a ese tiempo, a ese 1879, con las comunicaciones que habían aquí en Extremadura.
La distancia en kilómetros de Berzocana a Logrosán pues eran aproximadamente unos 15 kilómetros más o menos, ¿no? Eso retrasa las primeras diligencias. Será a las 12 de la mañana de ese mismo día 26 de diciembre de 1879 cuando ya llega a Berzocana el juez instructor acompañado por un teniente y 7 números de la Guardia Civil, y el panorama que encuentran es desolador, porque los vecinos del pueblo han quedado helados, en estado de shock. Es que nadie asimila que algo así haya podido suceder en el pueblo. Y claro, la gente clama venganza. O sea, la Guardia Civil también se tiene que esforzar bastante, ya no solo en investigar el caso, que también, sino en contener a la gente para que no ocurra ningún desorden público. ¿Cómo se desarrollan esas pesquisas de investigación, César? ¿Transcurre mucho tiempo desde que se cometen los asesinatos hasta que se detiene a los culpables? No, esto se pilla en caliente y la verdad es que se hace bastante bien, o por lo menos rápido. Mira, durante la primera inspección ocular, pues ya van saltando algunos datos relevantes del caso. Se comprueba que la familia y la criada han sido atacados ferozmente a golpe de segureja. La segureja es una hacha pequeña que se maneja con una sola mano, utilizada principalmente en el descorche. Te voy a decir una cosa, la segureja es el arma favorita de los criminales castúos, o por lo menos de casi los 100 casos ya que llevo estudiados de la crónica negra extremeña en esa época. En muchos de ellos aparece esta herramienta. Por el elevado número de víctimas, los investigadores en un principio se inclinan a pensar, ¿no?, que detrás de aquella carnicería pues una cuadrilla, una especie de grupo de bandoleros, algo así, porque días atrás había habido en Logrosán un robo en la iglesia donde los ladrones habían llevado tres arrobas, que estamos hablando alrededor de 33 kilos entre plata y oro, ¿no?, de los ornamentos que guardan allí los clérigos. Y bueno, en un principio se piensa en esta hipótesis. A la vista está que por el destrozo causado en los muebles, en armarios, en cómodas, en los baúles, todo desordenado, todo tirado por el suelo, que el móvil ha sido el robo. Más tarde se sabrá que se han sustraído 8.000 reales, 3 pañuelos de mujer y una moneda falsa de 5 duros. Y es el teniente de la Guardia Civil quien se da cuenta de que las puertas del domicilio, o sea, las que dan, especialmente las que dan a la calle principal y a la trasera, pues no están forzadas. Pero sin embargo, los goznes, la bisagra, los cerrojos, están todos recién aceitados. ¿Para qué? Pues para que no chirríen. Y este dato, unido a que el perro de la familia, un mastín que solía vigilar la entrada por la cocina, muriese envenenado días atrás, pues lleva a pensar a los investigadores que detrás de todo esto está el entorno más cercano a la familia, o sea, los sirvientes, ¿no?, los criados de la casa. Supongo que la Guardia Civil realizaría sus interrogatorios pertinentes. ¿Sobre quiénes recayeron en primer lugar las culpas del crimen? Para el teniente es cosa hecha, es trabajo hecho. Y vamos, sin mayor demora, al primero que enfila es a José Gilberto, uno de esos 2 supervivientes que ha habido en la casa. Hijo de Francisco Domínguez, ¿no, César? Efectivamente, del mayoral, miembro del personal doméstico, que vive de continuo en la casa. Es más, como ya he dicho antes, se ha criado con la familia. O sea, se ha criado más con la familia de don Fulgencio que con la suya. Y bueno, José Gilberto en un principio pues le dice al teniente que no sabe nada, que no ni oyó nada, ni vio a los asesinos. Pero claro, el oficial le prepara una celada. A mitad de interrogatorio le dice que espere, que por lo visto Joaquín, ese niño mortalmente herido, que ya está muerto, pero bueno, es el as que guarda el teniente, ¿no?, para sonsacar la declaración a José Gilberto. Pues le dicen que bueno, que José Gilberto ha empezado a hablar y le dice a José Gilberto que espere, que aguarde. ¿Qué pasa? Que al cabo de una hora regresa
y le dice al criado, al joven criado, pues que Joaquín le ha identificado a él como uno de los culpables. Y claro, pues aquí el muchacho, estamos hablando de un mozo de 17 años, pues se derrumba y canta la Traviata. En un principio, en un intento por salvar a su padre, el mayoral Francisco Domínguez, y a su hermano, llamado Primo Antolín, pues acusa a Antonio Monterroso, que es aperador, es el responsable de todo lo concerniente a la labor de la tierra, también hombre de confianza de don Fulgencio, y también acusa a Sinforiano Cerezo, un porquero, afirmando que fue a ellos a quien les abrió la puerta de la cocina durante la madrugada. ¿Qué sucede? Que cuando todos, ya aquí ya metemos a todo, está ya José Gilberto pasa de ser testigo a principal sospechoso. Tanto su padre, el mayoral, como su hermano Primo Antolín también son detenidos. Y estos dos señores, ¿no? Antonio Monterroso y Sinforiano Cerezo, 5 en total. Pues aquí se descubre todo el pastel, ¿no? Todo, ¿se delatan entre ellos, César? ¿Se van delatando entre ellos o hay alguno que mantiene el tipo y sigue renegando de la autoría? Bueno, aquí se han conchavado todos, ¿no? Para robar de la manera más terrible al amo, ¿no? Y sí que es verdad que al principio se empiezan a echar unos las culpas a otros. Bueno, en un principio José Gilberto le carga el muerto a Monterroso y a Sinforiano. Y estos a su vez son los que dicen que no, que ha sido Francisco Domínguez y su hijo, ¿no? Y sus hijos. Pero bueno, aquí luego, pues a base de durísimos interrogatorios, de tormento, de apretarles bien las clavijas, hay 4 personas que sí, que se declaran culpables, y Francisco es el único que mantiene el tipo, el mayoral. Francisco, que es el padre del joven que abrió la puerta. La Guardia Civil entonces le cuesta sacarle la confesión, no sé si al cabecilla, yo creo que sí, al cabecilla de estos asesinatos, que no sé si fue planificado en el tiempo, César, o se trató de un arrebato por parte de unos locos que no vieron mejor salida, ¿no?, para salir de su situación de pobreza, que la de llevarse por delante la vida de aquellos pobres desgraciados, ¿no? Es que aquí está el otro drama de este terrible suceso, porque tú fíjate que puede mover a estos hombres del campo a realizar semejante carnicería. Y para entenderlo, que no justificarlo, por supuesto, pues habría que hablar largo y tendido de las condiciones de vida que arrastraban esos jornaleros extremeños, porque había mucha desesperación, aquí hablamos de gente mal pagada, de peonadas de sol a sol, malviviendo en chozos con su familia, sin educación ni cultura, sin progreso, ya digo, pasando hambre. Y el caso, y es a lo que vamos, esto no fue un calentón, esto ya venía preparado de tiempo atrás. El mayoral, o sea, Francisco Domínguez Cano, alias Campo, que sin duda, como tú bien dices, es el instigador, es el cabecilla de este siniestro plan, y muestra de ello es que no duda en pringar, en meter en el ajo a 2 de sus hijos, pues le había revelado a Antonio Monterroso, que era amigo y compañero de trabajo, cómo vivían ellos y cómo vivía el jefe. Ambos sabían lo que ganaba el amo y el escaso jornal que percibían ellos, y deciden que algo deben de hacer para no seguir viviendo en la indigencia. De esas conversaciones se empieza a fraguar esa traición, y aquí entran estas 5 personas que, bueno, que no dudan en planear acabar con la vida y robarle el dinero a don Fulgencio para repartirla después a partes iguales. Primeramente se piensa en matar a don Fulgencio a su regreso de la feria del ganado de Zorita, donde había vendido una buena piara de cerdo, por la que había recibido unos 25.000 reales. Aquí el mayoral y el aperador y Monterroso, que acompañaban a don Fulgencio, pues quisieron asesinarlo en aquella ocasión durante el trayecto de vuelta, pero como a la feria acudió también el hijo de don Fulgencio, José Díez,
pues aquello dio al traste, ¿no? Con los planes. ¿Qué pasó? Que Francisco se empeñó, ¿no? Francisco Domínguez se empeñó, no cejó en sus ganas de quedarse con el dinero de esa venta de los cerdos, que la verdad es que les iba a resolver la vida a los 5, porque 25.000 reales en aquella época era una cifra considerable. Y nada, y el mayoral se monta toda esa barbaridad en su cabeza, ¿no? Esa barbaridad que es asaltar la casa de los Díez, la madrugada del 26 de diciembre, donde su hijo José Gilberto pues será su caballo de Troya. O sea, que es que lo llevaba bien estudiado. ¿Qué pasa? Que el plan, que era totalmente macabro, pues exigía que nadie quedase vivo en la casa para que nadie los delatase. Y desgraciadamente, pues esto al finalmente se lleva a cabo. Después, eso sí, de que Francisco presione primero a sus hijos, después a Monterroso y después a Sinforiano. José Gilberto sabe en un primer momento que el plan conlleva asesinar a todos los miembros de la familia de Fulgencio Díez. ¿Ese joven sabe desde un principio que va a morir tanta gente, que se va a perpetrar esa masacre, César? Es difícil saberlo. Mira, hay una novela que se escribe casi en caliente. La novela se llama El crimen de Berzocana y el autor es Lorenzo Martín Rocha. Ya te digo, este señor es coetáneo, ¿no?, de esos sucesos, que escribe la obra Entre el crimen y el juicio. Y dice que sí, que José Gilberto lo sabía, es más, porque si se hubiese echado para atrás, su padre afirma en la novela que lo hubiera liquidado a él también. O sea, no le hubiera temblado el pulso. O sea, si damos por válida es los datos que aporta Martín Rocha en la novela, la respuesta es afirmativa. Es decir, César, el tal Francisco Domínguez Cano tiene toda la pinta de ser un auténtico psicópata, porque asesinar con esa saña únicamente, no solo por móviles económicos, sino también por algún tipo de rencilla, ese odio se llevaba alargando mucho tiempo. Has comentado al principio que Francisco Domínguez llevaba cerca de 20 años al servicio de Fulgencio Díez, y yo creo que esa fue una relación totalmente desafortunada, tal y como se vio por el cariz que tomaron los hechos. Es decir, Francisco Domínguez puede ser tildado como un psicópata auténtico, ¿no, César? Posiblemente, sí. Estás en lo cierto, porque ya solo el dato de meter en esta conspiración, en esta traición, a dos de sus hijos, que yo creo que también era gente muy ignorante, porque, claro, ¿de quién iba a sospechar la Guardia Civil si de los únicos dos supervivientes que habían quedado, uno era el criado? Yo es que creo que no. Aquí, aparte de la ignorancia, también hay mucha desesperación, como hemos dicho al principio. ¿Y que fuera un psicópata? Pues no me extrañaría nada. ¿Cuándo se celebra el juicio, César? ¿En qué fecha tiene lugar el juicio? Aquí hay que decir, antes de llegar al juicio, ¿no?, porque ocurren también algunos episodios violentos, porque la gente lo que quiere hacer es linchar a los asesinos. Entonces, como la cárcel del partido judicial, en este caso la de Logrosán, no reunía las suficientes medidas de seguridad, ya no porque los detenidos pudieran escapar, ¿no?, que también, sino por el temor de las autoridades a que fuera asaltada por el pueblo, pues se decidió el traslado de los detenidos bajo fuerte escolta de la Guardia Civil a la prisión de la Audiencia de Cáceres. Tampoco te pienses que la prisión que es la cárcel vieja, ¿no?, que conocemos hoy día, no te pienses que era Alcatraz, porque ya ahí había habido fugas a lo largo de todo ese siglo XIX escandalosas. Pero bueno, eso son otras historias. Y nada, a lo que vamos, en el juicio se celebra en abril de 1880. Aquí, pues bueno, digamos que el fiscal pues traza, ¿no?, lo que fueron el suceso, como a eso de las 12:30 de la madrugada, cuando ya todos dentro de la casa pues duermen desde hace horas,
pues es José Gilberto, ¿no?, el que abre a los asesinos, que penetran en la cocina, se despojan de los capotes que llevan encima, se quitan los zapatos para amortiguarle el ruido de las pisadas. Y es precisamente José Gilberto, este muchacho de 17 años, el que los irá guiando a la luz del candil por pasillos y habitaciones hasta que consiguen liquidar a todo el mundo, o casi, ¿no?, porque se salva Ana, ¿no?, esa niña de 5 años. Hay que decir que en eliminar, ¿no?, en liquidar a la familia Díez, pues tardaron bien poco, porque iban resueltos a ello. Las víctimas pasaron del sueño a la muerte del tirón, salvo el pobre Joaquín, este sí, ¿no?, que despertó, apercibido por los ruidos de esos hombres cuando entraron en su habitación. Y bueno, Joaquín llega a reconocer incluso hasta Francisco, ¿no?, al mayoral, con quien tenía muy buena relación, lo llamaba tío Francisco, y le preguntó que si ya era de día y que si había hecho migas para desayunar. Fíjate, la pobre criatura. Y va y se lo carga, ¿no? Y lo primero que recibe es un hachazo, ¿no?, en la frente. Y nada, aquí, pues bueno, esto no tiene mucha amiga, ¿no? Aquí acaban los mayores de edad, acaban siendo condenados a pena máxima. Francisco Domínguez, Primo Antolín, Monterroso y Cerezo, pues eso, tienen los días contados, porque los van a matar, los van a ejecutar a garrote. Y para José Gilberto, por aquello de que no llega a la mayoría de edad, que tiene 17 años, pues cadena perpetua. Sí que es verdad que los abogados de estos reos pues pidieron amparo al Tribunal Supremo al considerar que había errores de forma en la sentencia, pero bueno, nada, no pasó nada. El Tribunal Supremo lo tumbó y ratificó el veredicto. Y fíjate, de esta última sentencia del Tribunal Supremo pues extraemos detalles muy curiosos, porque los 4 acusados condenados a muerte, ¿no?, condenados a garrote, pues le imponen nada más y nada menos que 7 penas a cada uno de ellos. 7 penas de muerte para cada uno de ellos, como si los tuvieran que matar 7 veces. ¿Se sabe, César, perdona que te corte, sí, entiendo que la sentencia condenó como autores materiales a Francisco Domínguez, a Sinforiano Cerezo, a Antonio Sánchez Monterroso y a Primo Antolín? ¿Se sabe quién mató a quién? ¿Quién de los asesinos mató a las víctimas? ¿O ese dato se desconoce? Aquí, por lo visto, los que iban armados con segureja era el mayoral y el aperador, o sea, Francisco y Monterroso. Y luego los otros 2 chavales, Primo Antolín y Sinforiano Cerezo, iban armados con puñales, ¿no?, con cuchillos de monte, que es lo que iban, digamos, que era rematando a las víctimas. O sea, venían estos señores, ¿no?, que digamos que tenían más estómago, más hígado, menos escrúpulos, lo que queramos decir, acometían los primeros golpes durísimos, porque bueno, aquí no vamos a entrar en detalles, pero es que la autopsia te revuelve el estómago. Y luego estos chavales lo que iban era como rematando a las víctimas a puñaladas. José Gilberto, por lo visto, lo único que hacía era alumbrar y dirigir a toda esta panda de asesinos, ¿no?, por las habitaciones, por las alcobas, por los corredores, porque tenía un conocimiento exhaustivo de lo que era la vivienda, donde dormía cada uno, que quizá eso pues no lo sabía alguno de los anteriores, y quizá también, aparte de por ser menor de edad, quizá por eso también le metieron cadena perpetua. El juicio, como estás contando, César, se celebra en Cáceres, pero creo que son ajusticiados a garrote vil en la plaza del pueblo de Berzocana, ¿no? Sí, y ese es el otro dato curioso que te iba a comentar. Porque por norma general debería haber sido en Logrosán, deberían haber sido ajusticiados en Logrosán, porque era la cabeza de partido. ¿Qué pasa? Para dar un escarmiento, una lección, digamos, ejemplar, un aviso a navegante, deciden que los reos sean ajusticiados en el mismo pueblo de Berzocana y en el lugar más cercano a donde se cometieron los crímenes, o sea, en la plaza pública del pueblo. Y claro, y para que se vea, ¿no?, a ojos de todo el mundo. Hay que decir que esperando un indulto que nunca llegará, porque el día 11 de agosto de 1880 es desestimado
el último, ¿no? El último intento de indulto, ¿no? En Consejo de Ministros, pues los 4 condenados son trasladados a Berzocana y ajusticiados, como he dicho, en la Plaza del Pueblo. Esto sucede el 17 de agosto a las 8 de la mañana, un espectáculo macabro, popular. Quizá esto sea una herencia, ¿no?, de aquellos autos de fe, ¿no?, que hubo en siglos pasados, pues los que solía realizar la Inquisición, y donde el populacho era asiduo. Suena duro decirlo, pero era como otro medio de entretenimiento, ¿no?, en aquella época, como lo eran los toros o como... Y claro, allí se agolpó, vinieron gente de toda la provincia de Cáceres, también de la de Badajoz, y si te descuidas de la de Andalucía. Sí, que era Para moneda... ver... Sí, iba a decir César que era moneda corriente el ajusticiamiento por garrote vil para escarmentar, ¿no? En una especie de escena medieval, como estás contando, donde se daban cita no solamente los lugareños, sino los de los pueblos vecinos, de los pueblos de alrededor. César, yo documentándome un poco para el episodio, me ha sorprendido muchísimo que la pena de garrote vil, y ahora retomamos, ¿no? Ahora retomamos el hilo de los acontecimientos, pues ha estado vigente en España hasta marzo de 1974. Los últimos ajusticiados por garrote vil pues fueron el anarquista Salvador Puig Antich y un ciudadano alemán, George Michael Belzel, uno por matar a un policía nacional y otro por asesinar a un guardia civil. Pero ya te digo, me ha sorprendido muchísimo. Yo no sabía, no sé si tú también eras conocedor del dato, que hasta hace bien poco ha estado vigente la pena de garrote vil. Sí que lo sabía, pero era a puerta cerrada, ¿vale? Que hay una diferencia también considerable. Igualmente me parece, vamos, un anacronismo, ¿no?, que hubiera garrote vil, ¿no?, a poco tiempo, ¿no?, del que estamos viviendo. Pero también te digo que yo, investigando todo este tema de los crímenes, te puedo decir que la última ejecución pública sucedió aquí en Extremadura. Es un dato que he conocido yo recientemente, pero que bueno, que nos llevamos ese triste galardón. Pero a garrote vil, César, a garrote vil. Esa ejecución... A garrote vil pública en Hervás, a ojos de todo el mundo. ¿En qué año? Pues no tengo el dato, yo lo tengo ahí en el... también en la radio, ¿no?, en podcast, yo lo bautizo el crimen de los aceiteros, y digamos que es la última ejecución pública que hubo en España. César, después de ese ajusticiamiento, ¿qué se sabe de los descendientes de las víctimas y de verdugos? ¿Qué nos puedes comentar sobre esa cuestión? Sí, primero darnos cuenta del balance, ¿no? Del balance que, ¿no?, 7 víctimas y ahora tenemos también a 4 ajusticiados, o sea, ya van 11 muertos. Pero como tú dices, mira, ahí no queda la cosa, porque si no fuera poco ya, ¿no?, toda esta tragedia. Sí que es verdad, y esto es lo que me estremece, lo que me inquieta, que hay algo maldito, ¿no?, detrás de todo esto, hay algo siniestro amarrado en los destinos de los supervivientes, porque verá, José Gilberto muere pocos años después debido al maltrato, ¿no?, que recibe o a los rigores que padece en la cárcel. Ana, esa niña, ¿no?, de 5 años que sobrevive porque los asesinos no la ven o no reparan en ella, transcurrida una década, pues morirá de forma trágica dando a luz, no sé si a su primero o a su segundo hijo, no lo sé. Su hermano José, que se salvó por sus malas notas, ¿no?, porque Alejo Leal, el profesor Alejo Leal, lo había castigado sin vacaciones de Navidad, pues también acaba sus días de una manera trágica. Aquí se habla de un disparo de pistola, no se sabe ciertamente si es fortuito o intencionado, o al menos así lo refiere Mario Rosso de Luna en un artículo que publica ya a toro pasado, ¿no?, en el 1929, me parece, en el diario El Globo. Y fíjate, Mario Rosso de Luna, aparte de estas 2 trágicas muertes, ¿no?, de los supervivientes de la familia de José y de Ana,
Pues también cita un caso que ya esto le da una vuelta a todo, ¿no? Que habla también de unos emplazados. Estos emplazados son dos parientes de las víctimas que cuando transcurre ese paseillo, ¿no?, que lleva a los reos desde la cárcel a la plaza pública para ser ejecutados, desde un balcón le increpan, ¿no?, al mayoral. Y claro, el mayoral pues le responde, se gira, le responde que ellos también acabarán sus días en un plazo de 2 meses. Y la profecía, según Mario Rosso de Luna, pues se cumple. Luego también, fíjate, esto documentándome también ahora para este crimen, también he encontrado un episodio para que veas que el destino, ¿no?, lo cruel que llega a ser, o las carambolas de la vida, porque es que transcurrido solo unos días después del crimen de Berzocana, ocurre en Cataluña el crimen de Ginestar. Ginestar es una población que hay en Tarragona. Y esto sucede en enero de 1880. O sea, hablamos a lo mejor de una semana, 2 semanas. Bueno, pues aquí también hay un asalto a una vivienda de un rico propietario, donde se mata a toda la familia y a varios criados, donde son 5 los criminales quienes cometen esta carnicería, que también son condenados a muerte, y que uno de los herederos, uno de los hijos, ¿no?, de este propietario, se salva porque está estudiando fuera. Tú dime si eso no es casualidad. Eso es de película de miedo, ¿no? O sea, el paralelismo es sobresaliente, es mayúsculo, ¿no? Es que todo este caso da mucho que pensar, ¿no? Y si eres un poco, no iba a decir supersticioso, ¿no?, que tengas las miras abiertas o tengas las ventanas abiertas, ¿no?, porque siempre suceden cosas que se escapan a la razón. Este caso es uno de ellos. Ese segundo crimen de Cataluña, César, del que has tenido noticia investigando el de Berzocana, en aquellos tiempos, bueno, yo creo que el crimen de Berzocana sí salió en la prensa a nivel nacional. ¿Tú crees que los autores del crimen de Cataluña tuvieron conocimiento de lo que pasó en Berzocana y quisieron un poco emular lo que habían hecho? ¿Cuál es tu teoría? Es aventurar mucho, pero yo parto de la base, por el tema de los medios de comunicación, ¿no?, que no tenían tanto acceso. Primero habría que saber si esos 5 condenados de Ginestar sabían leer, porque esa es otra, que yo lo dudo. Por lo menos ya te digo yo que los de Berzocana, de los 5 que se condenaron, ninguno sabría leer. Ya digo, es difícil aventurarlo, pero creo que no lo sabían. Y o por lo menos es mi impresión. Y con respecto, te iba a decir, César, a las familias de los asesinos de Berzocana, ¿le has podido seguir el rastro a alguno de ellos? Supongo que como primera medida abandonarían el pueblo, ¿no? Yo también no sé nada. Imagino que sí, porque tú imagínate la vergüenza para los restos, para esa familia. Obligatoriamente deben de marcharse si no quieren ser señalados ellos, sus hijos, sus nietos, y así generación tras generación. Además era un hecho casi habitual, ¿no? Cuando sucedía un crimen en una población pequeña, la familia del criminal, aunque no tuviera participación, aunque no supiera nada, aunque debía marcharse, más que nada para aplacar las iras del pueblo, y debían coger el destierro forzoso. Yo creo, por todo lo que has contado, César, que este debe ser uno de los crímenes más crueles con los que tú te has encontrado a lo largo de tu trayectoria investigando este tipo de acontecimientos, ¿no? Sí, es uno de tantos, porque ya te digo que hay que tener estómago para tragarse un crimen tras otro de la crónica extremeña, porque los tenemos brutales. Pues César, darte las gracias por habernos acercado a este luctuoso acontecimiento tenido lugar en la localidad de Berzocana. Yo por mi parte, lo dicho, agradecerte que hayas acudido una vez más al podcast a mostrarnos tu sabiduría en estos temas. Te cedo la palabra por si quieres añadir alguna última cuestión. 2 recomendaciones. La novela El Pasmo, de Víctor Chamorro, que para mí es
fundamental para entender todo este caso, además escrito con un lenguaje único, campesino de la época, y el siguiente, pues la lectura del crimen de Berzocana de Lorenzo Martín Rocha. Esta novela quizá un poco más moralista, pero bueno, sin duda interesante. Y nada, a ver si estos crímenes sirven para que no volvamos a tropezar con la misma piedra. César, por cierto, antes de despedir, ¿se sabe si hay alguna película basada en estos hechos? No sé si recuerdas tú la serie La huella del crimen que emitió Televisión Española en los años 80 y 90. ¿Se sabe si hay algún capítulo, tú conoces si hay algún capítulo dedicado al crimen de Berzocana? No, no lo hay. Pues ahí hay materia no solamente para una película, yo creo que para una serie. César, lo dicho, muchísimas gracias y hasta una próxima ocasión. Muchísimas gracias a ti, Méndez.